Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana es arquitecto técnico y ha tenido la habilidad de diseñar una editorial que te traslada con la imaginación a paisajes imaginarios y a lugares insospechados. Aunque en esta ocasión pues ha publicado un libro para Diablo Ediciones que se titula Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Víctor? Buenas tardes. Las revistas Penny Dreadful de alguna manera fueron las que prepararon el camino para este tipo de revistas que comentas en tu libro. Hombre, por lo pronto fueron un antecedente. Las Penny Dreadful, al igual que los folletines y otras características de la novela popular del 19, pues de alguna manera preparan el terreno para las pulp, efectivamente. Sí, yo hace un par de años estuve leyéndome las aventuras de Barney el vampiro y entiendo que ese tipo de historias pues tienen que ver con estos Penny Dreadful que estamos comentando. Sí, Barney fue de las primeras de los Penny Dreadful que más se vendieron en aquel momento. Hoy en día se está reeditando, se está editando por primera vez en castellano gracias a Pulpture y bueno, pues hay que echarle un poquito de paciencia porque es una novela larguísima, tuvo un montón de entregas, se publicó durante un montón de años y yo creo que además es que los propios autores tampoco se lo tomaban muy en serio. Pero vamos, fue una revolución en su momento. Yo creo que es el Penny Dreadful que más éxito tuvo. A mí me ha llamado la atención porque todo lo que aparecía en este primer episodio que me mandó uno de tus compañeros, no sé si soy socio, me estuvo mandando las primeras aventuras y todo lo que aparecía ahí, desde luego, yo creo que se ha copiado para las películas de Drácula. Porque sí, se ha hablado mucho sobre el tema, que si Bram Stoker conocía a Barney, lo tenía que conocer porque era muy popular. Y entonces, pues hay gente que dice, no cogí nada de Barney, Stoker va por su cuenta y tal. Joder, pero es que hay un montón de cosas que sí, que recuerdan bastante ese tema del noble vampiro, canalla, hay una serie de características que encajan como un guante, desde luego. Lo que más me ha llamado la atención de este ejemplar es que muchos autores escribían con seudónimo. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos. Algunos eran tan prolíficos que aparecían 2 o 3 veces en el mismo número y para que los lectores no se quejaran o no se cansaran de ellos, pues aparecían con seudónimo. Por ejemplo, en Blue Book, Bedford Jones, que era un tío de lo más prolífico, aparecía como Bedford Jones, como Gordon Kane y con algún otro seudónimo más, porque precisamente para eso, ¿no? Pues para que la gente no se quejara. Luego también había gente que le daba un poco de vergüenza publicar en publicaciones baratas con tan poco prestigio, y entonces publicaban con seudónimo. Sobre todo se daba en el caso de los Pulps Spicy o las revistas Pulp Picantes, sí, en el que muchos autores pues más o menos reconocidos en el mundo del pulp normal, cuando escribían para las Spicy, pues tenían, digamos, su nombre Warringdongo, sí. Y entonces, era un mercado que a fin de cuentas también les podía dar dinero y lo probaban, pero no querían firmar con su nombre. Sí, sí. La excepción a eso fue Hoffman Price, que el tío firmaba siempre como Hoffman Price, aunque escribiera para los Pulp Spicy. No tenía ningún tipo de problemas en ese sentido. Bueno, pero vamos, podía ser muchos motivos, ¿eh? Sí. Bueno, la mayoría de estas revistas suelen ser por capítulo, buscan la continuidad, pero me ha sorprendido que una de ellas se pudiese leer de modo independiente, como la que acabas de mencionar, de Blue Book. Sí, Blue Book es que además tenía un poco de todo. Tenía novelas por entregas, pero de una manera muy especial que luego te comento, y luego tenía cuentos sueltos. Los Pulps a menudo pues te incluían a lo mejor una novela y varios cuentos, o un serial y varios cuentos. Había un poco de todo. Lo que pasa es que, algunos lo que hacían es que para que la gente no se cansara de los seriales, es decir, de una novela a lo mejor en 10 episodios, lo que te hacían era encadenarte pues una serie de 8 o 10 cuentos que si te los leías de un tirón te formaban un todo, pero si te leías uno suelto, pues no te daba la sensación de haberte quedado un poco de, es que esto está empezado y esto no termina, ¿no?
Pues no, te leías pues un episodio concreto y a lo mejor te podía dar la sensación de que había más de esos y te podían entrar ganas de leer más, pero no te quedabas como si te hubieras leído solamente un par de capítulos de una novela. Eran muy listos en ese sentido. Sí, sí. Los que de pequeños disfrutamos con el Tarzán del campeón olímpico Johnny Weissmuller y también, por supuesto, de la monachita y por supuesto, y además, y valga la redundancia, de la banda sonora de Phil Collins en el Tarzán de Disney, tenemos ahora la oportunidad de conocer a su creador, Edgar Rice Burroughs. ¿Quién era este señor? Pues este señor era un señor que había intentado meterse en West Point, había intentado ser militar, había intentado pues un montón de oficios y las cosas no le iban nada bien y decidió probar suerte y fortuna en el emergente mercado de los pulps escribiendo. Y empezó escribiendo una novela, la primera novela de John Carter de Marte, que consiguió colocar. Luego escribió una fantasía medieval, El proscrito de Thorn, sí, que no tuvo demasiado éxito. Y su tercera novela fue la que pegó el pelotazo, y fue Tarzán de los simios, que bueno, pues fue un éxito tremendo. Se publicó primero de un tirón en la revista All Story, y luego pues se publicó seriado en varios periódicos de todos los Estados Unidos, y luego ya salió en versión libro. Para cuando salió en versión libro, Burroughs ya había escrito la segunda, la tercera, la cuarta novela. Llegó a hacer 20 y pico novelas de Tarzán. Se hizo rico, así a lo tonto, pero gracias a Tarzán. Tuvo muchas otras sagas, ya te digo, la saga de John Carter de Marte, tiene una saga ambientada en Venus, una muy divertida ambientada en el centro de la Tierra, que él llamaba Pelúcidar, pero sin duda alguna la que le lanzó al estrellato como autor y la que le permitió dedicarse en exclusiva a la escritura como modo de vida fue Tarzán. ¿Y era un autor bueno o no? Pues ha sido muchas veces muy denostado. Era un autor popular, pero era un narrador fantástico. Es decir, este hombre lo que pasa es que tenía un conocimiento íntimo del gusto de la gente y el tío tenía muy claro que la gente lo que quería era pasarlo bien. Entonces, ¿es un autor literario, yo qué sé, de la altura de Faulkner, de Steinbeck? No, no lo es. Sí. Pero nunca pretendió serlo. Sí. Nunca pretendió serlo. Entonces, en su estatus, en el puesto en el que estaba, pues era de los mejores. Era de los mejores porque el tío sabía perfectamente qué era lo que tenía que darle al público. Tú coges una novela de Burroughs y cuando te quieres dar cuenta te la has acabado. Sí. Y es de lo que se trataba. Sí, sí. El guionista marveliano Roy Thomas siempre se ha mostrado como un especialista en adaptar obras clásicas, como ocurrió con la excelente visión que dio del personaje de Conan de Howard, que dio lugar a 2 versiones cinematográficas, como todos sabemos, sobre todo las que más me gustan a mí son las protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. ¿Qué nos puede decir de Howard y del personaje de Conan? Bueno, Conan llegó a la carrera literaria de Howard prácticamente al final. Él había probado suerte pues en prácticamente todos los campos de la escritura. Había hecho novela criminal, había hecho mucho western, que además tenía un mercado en el que vendía muy bien. Había hecho esta novela de aventura histórica, tiene narraciones en las cruzadas, tiene un espadachín llamado Solomon Kane, sí, tiene un personaje anterior a Conan, que es Skull, el rey, que es un poco similar, más o menos. Y digamos que en los últimos años de su vida, pues tras un viaje a México con los amigotes, así a pasarlo bien, llega el tío pues con las pilas cargadas y se pone a escribir a Conan. Y Conan pues es un bombazo absoluto desde ese momento. Estamos hablando del año 36, 37, poco antes de su trágico fallecimiento. Sí. Y bueno, pues Conan tuvo mucho éxito. Él escribió mucho porque además Howard era un tío muy prolífico. Y bueno, pues quién sabe si hubiera seguido escribiendo Conan o si hubiera pasado ya directamente al western o a la aventura histórica si no hubiera fallecido. El caso es que, bueno, pues las historias de Conan se siguieron reeditando, se publicaron en formato libro en los 50 y una década después llamaron la atención de Roy Thomas, como muy bien has dicho, y Thomas pues lo adapta al cómic y empieza pues la nueva avalancha del personaje que hoy en día sigue teniendo mucho éxito y tiene unos fans pues que no se olvidan de él. Claro, Howard en su día, pues no sé, yo creo que no se podía haber imaginado la que iba a liar. Sí. Y bueno, desde luego estoy contigo en que Schwarzenegger, aunque según los fans de Conan es demasiado brutote y demasiado poco ágil,
Sí. Pero la primera película, sin duda, es la más interesante y pues bueno, pues él hace un buen papel, a pesar de todo. Sí, a mí no me gustan las historias de espada y brujería. Sí me gustan las de las medievales, pero no espada y brujería. Pero cuando yo he leído estas aventuras de Roy Thomas, la verdad que me han gustado muchísimo. Y además, curiosamente, 2 editoriales españolas ahora mismo a la vez están hablando de Conan. O sea, que quiere decir que mucho éxito tiene que tener cuando 2 a la vez se atreven a hacerse la competencia. Sí, sigue vivo. Fíjate, casi 85, 90 años después de ser creado prácticamente, y está de plena actualidad. Están pues cada 2 por 3. Vale que es cierto que casi todo lo más interesante en cómic se escribe, se publica en los años 60, 70, 80, y ahora mismo lo que se están haciendo es intentar reeditar el material FETEN, pues de la mejor manera posible, ¿no? Le van dando vueltas a esas reediciones y tal. Pero claro, es que Thomas tenía un conocimiento íntimo de lo que es los grandes autores de la era pulp. Thomas también adaptó a Tarzán para Marvel y por supuesto también adaptó a Ray Cool y a Conan. Y claro, pues este hombre lo que hacía, incluso en algunos cuentos de Howard que no son de Conan, él los cogió, les dio una vuelta de tuerca y los adaptó al cómic como si fueran de Conan. Pero no lo hizo mal. Era un tío que sabía hilar muy bien, y además hay una cosa que es que Thomas, lo que son las cronologías internas de las series, pues las lleva muy bien. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un hombre que tiene bastante prestigio en el mundillo. Sí, bueno, ya que estamos hablando de cómic, aquí también me da la sensación de que muchos tiraron de este tema. Stan Lee, Goodman, el editor de Timely Comics, porque aquí, por ejemplo, a mí el que más me ha llamado la atención es El Susurrador, que es una mezcla entre Batman y Daredevil, y desde luego, vamos, si no han copiado de estos dos personajes. Claro, ten en cuenta que los pulps, cuando llegan, hay un momento que llegan a coexistir con los primeros comic book, las últimas revistas pulp con los primeros comic book. Pero claro, los primeros comic book eran una cosa muy básica, muy mal dibujada y con argumentos muy básicos. Entonces, realmente no llegan a coexistir del todo. Pero cuando empieza la verdadera edad de oro del comic book en los años 60 y tal, esos editores que han leído pulp cuando eran un poco más jóvenes empiezan a tirar un montón de los personajes que les gustaban. Algunos en DC, por ejemplo, hacen incluso adaptaciones al cómic de La Sombra o Doc Savage directamente, adaptaciones al cómic del personaje. Otros, pues directamente lo que hacen es que cogen elementos del Murciélago Negro, pues por ejemplo, pues fue bastante básico a la hora de crear a Batman, por un lado, pero también es el origen de Daredevil y del personaje de Dos Caras. El Susurrador aparece en Daredevil también. En fin, ahí tienes un montón de cosas que los tíos pues reciclaron, ¿no? O sea que al final digamos que los Vengadores del pulp o los grandes héroes del pulp sirvieron para ser reciclados en el cómic. A mí otro que me llama la atención es que sale un personaje que es clavadito a Cráneo Rojo, el rival del Capitán América, y luego por otra parte yo había leído en un libro que Jerry Siegel y Joe Sutter, antes de crear a Superman, crearon una especie de personaje que se fuese pareciendo a la idea que tuviésemos de Superman, y que aquí coincide con lo que tú has dicho de Doc Savage, que no sé si sería el intermedio entre Doc Savage y Superman. Pues Jerry Siegel y Joe Sutter el año anterior a crear Superman hicieron algo que tenía que ver con los dos. Un primer intento, es posible. Ten en cuenta que, vamos, está bastante establecido que Superman tiene dos personajes fundamentales que le influyeron en su creación. Uno es Gladiator, que es una novela, que es un personaje de un autor pulp, que es Philip Willy, que básicamente pues es un tío superpoderoso, y cómo intenta hacer una vida normal y cómo influyen sus superpoderes, pero básicamente tiene los mismos poderes que Superman. Y el otro es pues Clark Savage Jr. o Doc Savage, que pues bueno, pues que se llamaba Clark, que tiene la fortaleza de la soledad, literalmente, en el Ártico, que en los anuncios, si tienes el libro por ahí, verás que hay un anuncio de Doc Savage ahí en blanco y negro que pone Superman. Es decir, le ponían como diciendo, Doc es un superhombre. Y entonces, bueno, pues es una cosa que la gente pues tenía muy en la cabeza, lo de Superman. Y cuando llegan Siegel y Shuster, pues sí, me parece que hicieron un primer intento de hacer algo muy parecido a Hugo Danner, Gladiator, y luego pues hicieron una mezcla entre Danner y Doc Savage. Y le pusieron un uniforme, cosa que ninguno de ellos llevaba. Y bueno, pues no les salió mal.
Sí. Luego, con respecto a héroes enmascarados, El Zorro y el Llanero Solitario son dibujos animados y películas, por supuesto, que hemos disfrutado todos de niños en los años 80 y 90, porque El Zorro y el Llanero Solitario te lo ponían miles y miles de veces, no una, miles y miles de veces. Y además salía... todos nos acordamos del famoso grito de ese High on Silver Away y todas esas cosas que de pequeños pues nos ilusionaban tanto. Luego hemos visto estos dibujos años después y no nos parecen tan buenos, pero en esa época pues nos gustaban mucho. ¿Nos puedes dar alguna pincelada? Marcan una época. El Zorro, concretamente, que es anterior al Llanero Solitario, fue para Johnston McCulley, que fue su autor, fue una especie de, pues un poco como Tarzán para Burroughs. Fue su mina de oro, de eso de que te metes a escritor pulp y tienes la suerte de tocar el tema y crear un personaje que a la gente le encanta, y pues ya has pegado el pelotazo. Y eso es lo que le pasó a McCulley, pegó el pelotazo con El Zorro. Escribió muchísimo del Zorro y claro, además tuvo la suerte de que apenas un año y pico después de hacer su primera novela del Zorro y de publicarla en un pulp que se llamaba Argosy All Story, pues resulta que se la adaptaron al cine mudo, con Douglas Fairbanks, pero al cine. Entonces, claro, fue un puntazo, porque claro, eso permitió pues que el libro se pudiera aparecer eso en formato libro, no en formato revistucha, con ilustraciones y con fotos de la película y tal, y a partir de ahí ya pues subió como la espuma. En cuanto al Llanero Solitario, es curioso porque aunque se crea para la radio, se crea a la vez para la radio y para una revista pulp. Y la revista pulp no tuvo demasiado éxito, se publicaron solo 7 u 8 revistas, 7 u 8 novelas. Pero curiosamente, una copia descarada, que era el Jinete Solitario, resulta que llegó a publicar como 50 y pico novelas. Es decir, que la persona a la que le encargaron las novelas de Llanero Solitario, o su portadista, o ambos, no consiguieron conectar con el público tan bien como a lo mejor el personaje podía funcionar en la radio o en el TVO. Sin embargo, la revista de la competencia, que lo estaba plagiando descaradamente, sí que conectó con el público y se vendía como churros. Es una de esas veces que la copia mejora el original, ¿no? Cuando veíamos la serie esa, pues todos sabíamos que el nombre del Llanero Solitario y de su caballo Plata, pero el indio se llamaba Toro, en España se llama Toro, pero en realidad el nombre real era Tonto. Era tonto. Nosotros cuando intentábamos leer los labios del protagonista entendíamos como tonto, y dicho, ¿es Toro o es tonto? Porque no sé si en el doblaje se equivocarían o algo, porque daba la sensación de que estaba diciendo tonto. Por eso era tonto. Mucho la atención. Claro, a los americanos les resultaba tremendamente exótico y no sabían qué significaba aquello. Sí. Les decía, pues es cama un tonto, y les parecía estupendo. Pero claro, eso lo dicen en español y la gente se queda un poco a cuadros. Joder, está llamando a tonto al pobre indio, encima que es su amigo. Entonces, lógicamente, buscaron un nombre que fuera fonéticamente similar, pero quitaron lo de tonto. Sí. Bueno, por otra parte, he descubierto que mi padre también tenía una fuente que seguramente habría tirado de las revistas Pulp o de alguna versión que se haya hecho después, porque siempre una de las bromas que él hacía es que era la sombra y nos intentaba perseguir diciendo, soy la sombra, y yo creo que lo hacía por esto, porque le hacía un gesto así misterioso, se tapaba un poco la cara y digo, esto tiene que ver algo con... Pues mira, en eso compartimos vivencias en cierta manera, porque mi padre también se había criado con las ediciones españolas de la biblioteca de Editorial Molino, de estos personajes de Doc Savage y La Sombra. Aparecieron en Molino en los años 30, aparecieron un poquito antes de empezar la Guerra Civil. Luego ahí hubo un hiato y luego pues empezaron siguieron publicándose y al final pues se fueron a Argentina, pero aún así venían aquí esas novelas. Entonces mi padre concretamente sí se había criado leyendo La Sombra. De hecho yo me metí en esto pues hace un montón de años, pues por aquello de que mi padre lo recordaba con cierta nostalgia de juventud, y entonces yo me puse a buscar en mercadillos y en librerías de segunda mano y le conseguí algunas de esas novelas. Y claro, cometí el error de leérmelas, algunas eran buenas, me enganché y bueno, pues aquí estoy. Sí.
Aquí estoy. Bueno, pues aquí la verdad que es que hay mucho guiño al cine, como por ejemplo Rocketeer, por ejemplo el Dr. Spock. Cuando se acerquen a leer el libro se darán cuenta de dónde vienen estos nombres. Pero a mí sobre todo un apartado que me ha encantado, que yo creo que es mi capítulo favorito, es el que dedica al mundo de la intriga, ya que por ejemplo aquí aparece Raymond Chandler, que es el guionista de 2 peliculones como El sueño eterno y Perdición, creador del personaje de Philip Marlowe, si mal no recuerdo, y también por otra parte aparece Dashiell Hammett, que yo lo descubrí, bueno, yo sabía que era el guionista de Halcón Maltés, pero lo descubrí en unos cómics que editó Planeta hace un par de años o 3, de la gente K9, que me resultó maravilloso. Lo tengo, es de los que no tengo guardado, lo tengo en casa precisamente porque me parece es verdad, que hay que disfrutarlo Hammett en cada llegó momento. Incluso a tocar el palo del cómic con el agente secreto X9 del FBI, con Alex Raymond en el dibujo, nada menos, además. Sí. Bueno, Hammett es el padre fundacional de la novela negra en Estados Unidos. Con Hammett, y esto lo decía Raymond Chandler, con Hammett el crimen abandonaba los saloncitos de té y la casa del vicario y se trasladaba a las calles sucias, que es de donde pertenece el crimen de verdad, ¿no? Y efectivamente, Hammett lo que hace es trasladar el crimen a la sociedad dura, áspera, golpeada por la corrupción y la miseria que estaban viviendo los lectores de novelas pulp, y crea el género negro. Y bueno, prácticamente el 99% de su obra aparece en los pulp. Y cuando se fue al cine, tuvo la suerte de que pegó el pelotazo y, digamos, pasó a otro estatus. El que le sustituyó fue Chandler, en la misma página. Sí. Bueno, como vemos que nos queda un poquito de tiempo, a mí una cosa que me ha llamado la atención es una referencia que haces a Cornell Woolrich, creo que se pronuncia así, y su paralelismo con La ventana indiscreta. Sí, bueno, es que realmente él escribe el cuento de La ventana indiscreta. Tienes que tener en cuenta que es que prácticamente los guiones de la mayoría de las películas están de esa época, de los años 40, 50, 60, están basados, según de las veces, en novelas o cuentos que se han publicado en los pulp. Desde el Psicosis de Hitchcock, que es una novela de Robert Bloch, hasta, por ejemplo, como tú dices, La ventana indiscreta, también de Hitchcock, que está basada en un cuentecito de Cornell Woolrich, publicado en un pulp, que se publicó como, me parece que se llamaba Tiene que ser asesinato, It Had to be Murder, en referencia a lo que piensa el cotilla, que está mirando ahí con sus lupas, y ve, pues, mirando en su patio de manzana, ve algo que cree que debe haber sido un asesinato, ¿no? Sí. Y ese cuento, pues, de alguna manera, se expandió un poquito para llenar lo que es el guión de una película. Sí. Pero vamos, de ahí viene, ¿eh? O sea, es más, está acreditado en la película de Hitchcock. Y ahora, atención al mensaje que voy a dar, porque frikis del mundo, estad atentos, porque este libro también nos habla de un personaje que dio lugar a una adaptación que tiene 52 capítulos, que es Capitán Futuro, puede ser, que tuvo una versión de anime, que yo creo que los japoneses hacen magníficas adaptaciones, como hicieron con Heidi, con Ana de las Tejas Verdes, con Mujercita, con Marco, aunque esa es muy triste, pero la verdad que es que se ve que los japoneses también saben dónde buscar y cómo hacer adaptaciones al mundo de los dibujos animados. Sí, bueno, y lo sacaron efectivamente de una revista pulp, que era el Capitán Futuro, el hombre del mañana. Luego cambiaron a Mago de la Ciencia, no, al revés, empezó como Mago de la Ciencia y luego pasó a ser Capitán Futuro, el hombre del mañana. El caso es que fue una revista pulp que ofrecía en cada revista una novela y luego varios cuentecitos y secciones. Y curiosamente ahora la estamos reeditando en español, bueno, sí. editando por primera vez, sí. En formato facsímil. Estamos haciendo una especie de falso facsímil, sí. Porque tiene que ser falso porque está en español, sí. Pero estamos reproduciendo el contenido y el formato original a doble columna con todas sus ilustraciones interiores y tal. Entonces, bueno, llevamos 3 números ya, las 3 primeras novelas, y está teniendo mucho éxito, porque aunque es una ciencia ficción muy retro, muy pues de años 40, sí. Pero es muy divertida, Edmund Hamilton, que era el autor y el creador del Capitán Futuro, era un señor muy, muy solvente, era un narrador, como pudieran ser Burroughs o Howard, que sabía conectar muy bien con el público, y te lees las novelas de un tirón. Sí, sí. Bueno, aquí es que describe muy bien, por ejemplo, el miedo de Lovecraft, ese miedo nihilista, está muy bien descrito aquí,
pero por comentar algún detalle que yo creo que le llamará la atención a nuestro oyente. Y por último, ya te queremos preguntar, en la portada aparece una especie de villana cargada de armas con una ametralladora Thompson, creo que es la que lleva en sus manos. ¿Quién es esta mujer? Porque para lo políticamente correcto, me imagino que también tendrán la oportunidad de ver que también había heroína en esta historia. Yo por lo menos he encontrado unas cuantas. En los pulp te vas a encontrar pues con cosas que son políticamente incorrectas hoy en día, porque a fin de cuentas eran otros tiempos. Claro. Pero también te vas a encontrar con que de la manera más natural y más sencilla y sin aspavientos, pues te ponían una heroína, y una heroína que me metía galletas a diestro y siniestro, y como la cosa más natural del mundo. Y pero mucha gente puso ese tipo de personajes, incluso Howard, que a veces se le ha tendido a pensar que el papel de sus personajes femeninos era puramente decorativo. Él tiene espadachinas. Y en el caso concreto que dices, pues la verdad es que era una portada de Black Mask, y el cuento al que hace referencia es una mujer fatal que en un momento dado se ve acorralada, pero no forma parte de ninguna saga, ni es un cuento de especial relevancia. Lo que pasa es que la portada, que es de Rafael de Soto, que es uno de los grandes autores de portadas pulp, pues tiene mucha fuerza. Y entonces decidimos que iba a ser una de las que íbamos a poner en la portada de nuestro libro. ¿Ese autor que era español? Rafael de Soto. Sí, bueno, era un ilustrador de origen español. Ten en cuenta que hay un montón de portadistas de las revistas pulp que eran de origen europeo. Frank R. Paul, por ejemplo, que era de los más famosos de Amazing Stories, de ciencia ficción, que era experto en hacer perspectivas un poco de vértigo, pues era un hombre que era delineante, y había emigrado el hombre pues para ganarse el pan en Estados Unidos, y acabó haciendo portadas de revistas de ciencia ficción. Y de Soto, concretamente, había estudiado arte ya en Estados Unidos, y pues hacía unas portadas y unos personajes alucinantes. Bueno, pues nos ha encantado tu libro, en el que aparece casi una especie de retrato de John Wayne. Pues podemos encontrar multitud de ilustraciones que hacen la lectura muy amena, porque además está plagado de anécdotas. Y el título en cuestión, Chicago Marte, por 15 centavos, de Ediciones Diablo, de Javier Jiménez. Una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Me alegro que lo hayas disfrutado.